Para pasar a lo siguiente, que es la entrevista, primero vamos a platicar un poquito de Cien Cuyes. Bueno, el año pasado, por estas fechas, se fallaba el premio Alfaguara, ganaba Gustavo Rodríguez, y luego en mayo más o menos es que estuvo por acá, y nosotros estábamos creo que en inter de temporadas, pero no lo tuvimos. Entonces, lleva un año ya hablando de esta novela, con lo cual esta entrevista va a ser todavía más interesante, porque pues ha podido ya conversar en muchos idiomas, incluso, no solamente la gira hispanoamericana, sino que fue a otros países, y ha podido ahondar en el tema alrededor del mundo, cosa que es muy interesante porque hay países donde está más avanzada la discusión, países en donde no tanto. ¿Qué es lo que pasa en Cien Cuyes? En Cien Cuyes vamos a conocer a Eufrasia. Eufrasia es una cuidadora, es una mujer que se emplea con personas mayores. La conocemos justo en uno de sus primeros empleos con una mujer que ya está muy mayor, que está muy sola, que prácticamente ya no quiere seguir viviendo, y a partir de la relación con esta mujer es que va a ir entablando relación con otros personajes, específicamente con un grupo de personajes que habitan una residencia, un asilo de ancianos. Lo interesante aquí es que, por un lado, Eufrasia tiene que cruzar la ciudad de la zona más pobre, de la zona más abandonada, a una zona más residencial. Cruza la ciudad que Gustavo nos hace cruzar junto con ella este Perú, y nos hace cruzar esta Lima, para que entendamos las diferencias sociales. Y no solo eso, lo que muchas veces pasa con las cuidadoras. Ella, mientras está trabajando con este grupo de ancianos, tiene a su hermana encargada de su hijo. Es decir, Eufrasia no puede estar a cargo de su hijo pues porque lo tiene que mantener. Ahora, Eufrasia es una mujer muy práctica, es una mujer, la verdad, que pues, no se está lamentando, piensa mucho todo el tiempo cómo hacer que las cosas sigan funcionando, y se va a encontrar con los Siete Magníficos. Y aquí lo voy a dejar. Se va a encontrar con los Siete Magníficos, un grupo de ancianos que son muy amigos en una residencia y que poco a poco ya también se están despidiendo de la vida. ¿Por qué? Pues porque además van perdiendo a algunos de sus seres queridos, de sus amigos que habitan también la residencia, y se dan cuenta de que su momento está por llegar. Gracias. Ahí está Cien Cuyes, Gustavo Rodríguez. ¿Platicamos con él? Platicamos con él. Vamos con él a la entrevista. Como les había dicho, yo no andaba de grosera viendo el celular mientras Jorge Alberto hablaba. Lo que pasa es que Gustavo me estaba avisando que venía en camino, porque siempre ha sido un autor muy disciplinado y muy bien portado. Y ya llegó. Bienvenido. ¿Qué tal, Mayra, Jorge Alberto? Contento, muy contento, la verdad. Oye, contento, muy contento. A ver, ya pasó más de un año, unos días, del fallo del premio Alfaguara del año pasado. Ya hay nuevo ganador del premio Alfaguara. Y tú nomás no sueltas la corona. O sea, como que te escapaste de tu país, sigues dando vueltas, pues, y te rehusas a soltar la corona. No es que me rehúse, sino que... Bueno, sí, se queda, ¿no? La costumbre de saludar así, siempre. No me rehúso, sino que hay lectoras muy, muy generosas, y que piden seguir platicando, hablando sobre el tema, sobre lo que plantea el libro, ¿no? Lo cual te indica que probablemente haya muy pocos espacios para conversar sobre los temas que la novela plantea, ¿no? Bueno, ya que hablas de esos temas, sabemos, lo hemos dicho, lo hemos estado platicando hoy, depende del lugar, depende de la sociedad, depende de la circunstancia, depende de la ideología, depende de la religión, cómo se llega a decisiones en un tema como el que tratas, ¿no? Y siempre será polémico, se legisle o no para un lado o para el otro, será polémico, y en el caso de que alguien tome una decisión, todavía será más polémico, incluso para las personas cercanas y probablemente para la... ¿Cómo encontraste el tono para contar un tema tan complicado? Así como lo cuentas. Ajá. Yo no encuentro mayor mérito en el tono que elegí, porque yo creo que el tono me eligió a mí, siguiendo ese cliché, ¿no? Yo siempre he usado el humor para sobrellevar, no sé, las aguas turbulentas desde que yo era niñito. Desde que era pequeñito tenía todas las de perder en un colegio y un barrio muy machista.
O sea, de verdad tenía todas las de perder, no era ni peleador, ni deportista, ni tenía buena labia, y era calladísima, todo lo observaba, ¿no? Pero yo creo que mis compañeros me perdonaron la vida al atisbar un rincón socarrón en mí. Y pude sobrellevar todo ello gracias al humor. El humor me ha salvado de varias situaciones y creo que me ayudó también al escribir sobre este tema. Sí, porque si no es ilegible. O sea, yo digo en mis encuentros, ¿no? Proceso de envejecimiento, muerte natural, muerte digna. Si la ponemos en Arial 12, la ponemos en Arial 12 en un PowerPoint, nadie quiere ir a ese seminario. Pero digamos que a través del humor y la ternura podemos de pronto empezar a hablar sobre ello, ¿no? Eso es que yo creo que además en el tono, siempre se dice que 100 cuyes a lo largo de este año que se ha conversado, se habla mucho del humor. Se habla también mucho, pero menos de la ternura, y creo que esa es la otra parte que está todo el tiempo, que además está protegiendo todo el tiempo la novela y a los personajes del humor. Es decir, de que tampoco se lleve a un límite el tema del humor en donde ya se pierda pues la cercanía con lo que se está contando, ¿no? Y siempre está ese rasgo de ternura también ahí permanentemente. Sí, yo creo que esa combinación de humor y ternura que mencionas tiene que ver con un proceso de crecimiento ya personal también. Me refiero a que, si bien el humor es un rasgo que siempre he tenido en mis primeros escritos desde chico, pues la madurez, el ejercitarte en esta larguísima artesanía que es la escritura, te hace utilizar esa herramienta con mesura, ¿no? Ya no como al inicio probablemente intentaba, ¿no? Tratando de llamar la atención o tratando de decir, mira qué inteligente que soy, ¿no? Yo creo que el haber vivido, el haber abierto el pecho a muchas situaciones en mi vida, el haber dejado que la ternura, el dejar el cinismo de lado, creo yo, y dejar que la ternura irrumpa también en mi vida, ha hecho que el tono salga de esa forma. Bueno, y ahora que decíamos lo de que te la has pasado viajando, más allá de la gira hispanoamericana, o sea, más allá de estar en todos nuestros países, que podemos pensar, ahorita me sacas de mi error, que podemos pensar que esta discusión es muy parecida en nuestros países, también 100 cuyes te llevó ya a otros idiomas, te llevó ya... o sea, ¿algún país te sorprendió más que justo porque la discusión ya está más avanzada o porque creías que estaba más avanzada y viste que no? A mí me ha sorprendido Francia, por ejemplo. Y me enteré por esos días, hace más de un año, de que había una gran polémica porque Alain Delon había dicho que ya había sacado su cita en una clínica suiza, todo muy limpio, metódico y quirúrgico, ¿no? Y eso provocó una gran discusión, ¿no? Lo cual me lleva a recordar porque Francia ha sido el centro de una narrativa religiosa católica desde la época de Carlomagno, digamos, ¿no? Un fortín de ese tipo de narrativas, ¿no? Sí, me impresionó, pero me impresiona en general lo poco que hablamos de la muerte como fenómeno natural. O sea, hablamos de la muerte mucho como espectáculo, ¿no? Como sicariato, guerras, claro. Y donde ella nota. Sí, pero como ese fenómeno que nos acompaña desde que nacemos y del que deberíamos estar hablando con nuestros niños con toda naturalidad, pues no hablamos mucho y eso se nota muchísimo, muchísimo. Y eso hace pues que a la larga tengamos duelos más crueles de los que deberíamos siempre. Y no estamos preparados. Ahora, escogiste el tema complejo y escogiste también, si lo pensamos, detenidamente a un personaje improbable. Es decir, Eufrasia tiene muchas cosas. Es una mujer pues muy luchona, como decimos en México. Es una mujer muy pragmática también, súper práctica. Pero en el tema de cuidados, quizá por un tema de cliché o no sé, nos hemos quedado con que la hija es la que está cuidando a los ancianos, o una hermana, o de plano no hay nadie realmente cuidando en los asilos, ¿no? O sea, no vemos a un personaje sobre el que le pongamos la lupa. Y de pronto me parece que Eufrasia en ese sentido es un personaje improbable con el que afortunadamente te topaste. Lo que pasa es que yo, para realizar el proyecto de una novela, tengo que primero enamorarme de un argumento. O sea, una vez que me enamoro de un argumento, yo digo, ya, aquí voy a armar mi tablero de juego.
hacer creíble este argumento. Y yo siempre siento que tengo un argumento ya más o menos trabajable cuando pienso que podría convertirse en el cintillo de un noticiero. ¿Ya? Entonces, claro, aparece una asesina en serie, misericordiosa y amorosa. Es un cintillo de noticiero. Te quedas, a ver. Te quedas. Desarróllame la noticia, por favor, ¿no? Entonces, yo necesitaba, bueno, el desarrollo de mis novelas en su preparación, en su planeamiento, es muy lógico. Digo, a ver qué requisitos tiene que cumplirse para que sea medianamente creíble esto que estoy proponiendo, ¿no? Y para mí era necesario que al menos los ancianos iniciales que aparecen en la novela, pues tuvieran por X motivos solos en sus casas y la necesitaran a ella siempre, ¿no? Por ahí viene todo, son decisiones racionales, pero que después me he dado cuenta que están amparadas por la realidad. Tú sabes que ya son varios clubes de lecturas en los que ya en el fragor en que la gente confiesa, 2 o 3 personas me han dicho, yo no sabía, pero mi mamá tuvo su eufrasia. No lo sabía. Estuve un buen tiempo ahí con coraje por esto, pero ya he ido comprendiendo por qué, ¿no? Y con la novela también me ayudó. Entonces hay cosas fuertes. Eufrasias hay por ahí, solo que es lo que pasa cuando no discutimos abiertamente las carencias que tenemos, no se convierten en políticas públicas y no hay un Estado, digamos, que genere soluciones más o menos decentes o dignas, ¿no? Pasa con la muerte digna, pasa con el aborto, pasa con otras cosas. Sigamos con los personajes, cuando de pronto hay novelas en las que hay muchos personajes importantes, son gordas, ¿no? Para dar tiempo para hacer malabares. Y de pronto, y esto te lo quiero preguntar, ¿cómo nacen? ¿De dónde los 7 magníficos? Pero también, o sea, dedicarse a hacer malabares con 7 pelotas no es fácil. Tener a 7 personajes del mismo nivel en términos de función dentro del texto no es sencillo. De hecho, pensar a veces uno dice, voy a poner a platicar a 3 al mismo tiempo y es un problema porque hay que estar haciendo cosas medio complicadas. Y luego 7, ¿de dónde salen esos 7? Mira, es una pregunta que me gusta mucho. Se nota que eres escritor porque no me lo preguntan así nomás. Yo cuando planificaba la novela, yo sentía que la heroína, la protagonista, digamos, necesitaba afrontar cada vez retos más complicados, ¿no? Y afinar también su técnica, por decirlo así. Y me dije, bueno, un gran reto sería, bueno, ¿qué haces con 7 ancianos que te piden lo mismo a la vez, ¿no? Entonces, yo tengo que confesar que es un reto muy grande, es muy inusual. Entonces esa fue mi zanahoria, tratar de hacer creíble que podía coexistir un grupo así, si yo otorgaba las condiciones. Y para eso lo que hice tiene que ser un grupo variopinto además, porque a mí me gustan las novelas lo más matizadas posibles. Entonces hice mi fichero. Bueno, tengo aquí a un marino retirado. ¿Cuál puede ser su antítesis? Bueno, un poeta jubilado, ¿no? Que simpatizó alguna vez con la guerrilla. Y así, distintos tipos de personajes. La señora Pollo, que es, digamos, fue una feminista desde los años 60, ¿no? Entonces, yo hago mi fichero y yo creo que lo que me ayuda a mí para hacer este tipo de novela coral, y valga la redundancia, es que yo sí tengo facilidad para los diálogos. Okay. Sí. Entonces, si tienes un oído, tienes un muy buen oído. Eso, a través de los diálogos yo los puedo poner a conversar mucho. Entonces ya no, yo creo que trato de que a través de los diálogos pueda revelarse o recordarse continuamente la condición social, los tics, las manías de cada uno de ellos y su ideología. Entonces, eso me facilita mucho. Y ya que andamos en confidencias de escritor, los nombres y los apodos, ¿de dónde los sacaste? Eso sí viene de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, la señora Pollo, yo me fui dando cuenta en los últimos años que en la burguesía limeña, al menos, yo he encontrado varios
personas, ¿no?, de mi edad que me dicen, ay, mi tía Pollo. Ay, qué curioso, una tía Pollo. Y otra señora, sí, porque mi tía Pollo. Y otras tía Pollo. O sea, parece que hubo una generación muy avícola, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Dije, no es mi caso, en mi familia nunca ha habido una tía Pollo, pero ahora tengo, mira, exacto, ahora tengo mi señora Pollo. Sí. Que no sé, ¿Cómo me voy a quedar sin señora Pollo? Yo tengo que tener la mía, dije, ¿no? Ahora, hay también seguimos hablando de una novela que pudo haber sido del doble de páginas, ¿no? Y afortunadamente supiste dosificar la información y los temas, porque llama mucho la atención el tema mayor, ¿no? La vejez, el abandono, finalmente el tema de la muerte digna, pero luego hay ahí unos temas que también son muy dolorosos. El tema de Eufrasia, que es el tema de muchas cuidadoras, que tiene que comaternar con alguien más, porque pues evidentemente tiene que mantener al hijo, y entonces tiene a alguien cuidando a su hijo mientras ella ejerce de cuidadora, ¿no? Uh-huh. La travesía que nos haces hacer junto con ella, que nos deja ver pues lo que podría ser Ciudad de México, ¿no? Desde dónde viajan las personas que vienen a nuestras casas a cuidar, ¿no? ¿Cuál es ese trayecto y cuál es esa ciudad que parecen muchas ciudades que simplemente va vagón a vagón transbordando y cambiando esa ciudad, ¿no? La amistad también, por supuesto, que es el trasfondo más hermoso de Cincuyes. Y vuelvo para cerrar el círculo, y el tema de comaternar, ¿no? Que tu hermana sea, ¿no?, quien te ayude a criar, educar, a estar al pendiente de tu hijo más que tú. Esos son subtemas que van naciendo, en mi caso, sin yo preverlo. Es decir, como debe pasarle a la mayoría de mis colegas de ficción, o sea, a mí lo que más me interesa es contar bien una historia o tratar de contarla bien, ¿no? Hacerla creíble, hacerla conmovedora. Los mensajes, los temas, eso para mí es secundario en esa planificación, porque, a ver, si yo quiero denunciar algún tema social, pues para eso tengo los ensayos, mis artículos, mis publicaciones en las redes, ¿no? Cuando yo escribo una novela solo quiero contar una historia. Pero claro, evidentemente cuando creas, entre comillas, un pequeño universo paralelo al tuyo, en ese universo también rigen ciertas leyes sociales, y es imposible que si tú estás preocupado por muchas cosas de tu entorno, pues no se filtren en ellas, ¿no? Ahora, el truco está en que sean sugeridas y que finalmente en ese juego que es la literatura también, el lector pueda encontrar los códigos y completar lo que el autor propuso, ¿no? O intentó proponer. Que esos códigos también, lo que encontramos como códigos en Cincuyes son películas, música, o sea, es una serie de referencias que a muchos les checará, y muchos será algo que tendrán ya en su lista para próximas, para frecuentar o para buscar ese... No, a mí me impresiona cómo ya son varios los lectores que ya tienen su playlist en Spotify, ¿no? De las canciones aquí, ¿no? Sí, me da mucho orgullo, y creo que allí, sin buscarlo, creo que he puesto en juego dos ideas, ¿no? La primera es que la cultura, que es este aspecto muy ninguneado por nuestros gobiernos en los presupuestos, ¿no?, de las naciones, al menos en nuestras naciones, la cultura es indispensable para vivir mejor en sociedad, para integrarnos. La cultura nos integra, nos da identidad, nos hace sentirnos orgullosos de ser parte de un colectivo, ¿no? En esta sociedad donde cada vez hay más insultos y trincheras, unirnos a través de la cultura es importante. Y en Cincuyes la cultura, la música, las películas, sirve para unir generaciones, para unir personas de otro estrato social también. Entonces esa idea yo creo que sin querer me salió ahí. Y otra ya tiene que ver conmigo como formación. Es decir, como ustedes, yo también, gran parte de mi educación intelectual y sentimental, sobre todo, se debe a los libros que he leído. Claro. No lo puedo negar. Pero tampoco puedo negar que pertenezco a una generación que se ha nutrido de películas, de canciones, de música para planchar, de Juan Gabriel. O sea, toda la cultura popular que he consumido es parte de lo que soy también. Sí. Y siento que
mientras más la abrazo con autenticidad, pues más auténtica quizás salga mi literatura. Y siento que hay muchos lectores que también se identifican con ello, ¿no? Ya ¿Te vas a atrever ¿A qué? a hacerle la pregunta que pensé que le ibas a hacer? Sí, sin spoilers, pero para quienes Está ya te difícil, leyeron. Está difícil. ¿Dudaste sobre el final? No dudé. Mira, estuve revisando hace un tiempito la estructura de la novela que yo escribí, para acordarme a ver qué era lo que había pensado antes de ponerme ya a convertir el qué en cómo. Y ahí está. Está y me mantuve fiel. O sea, desde un inicio yo sabía que ese final tenía que tener esa vuelta porque, por dos razones, creo yo. La más importante es que la vida es bien cabrona y esas cosas pasan. Y de verdad, cuando yo respondo eso, me dicen, sí, pues, esas cosas pasan. Y lo otro es que a mí me gusta que los héroes, las heroínas de en mis novelas salgan totalmente transformados después de la gran aventura que han vivido, ¿no? Y al final lo que se da es la mayor transformación que nos puede ocurrir en la vida, ¿no? Sí. Salió avante. Salió. Vamos con un par de preguntas que son las oficiales de la tertulia. Estas me ponen nervioso. No, hombre. ¿Cuántas sílabas hay en tu novela? No, esa no es. Esos objetivos. No. Primera está muy fácil. A ver. Recomiéndanos un libro. Ya me puse 1, 2, 3. Los que ahorita recomendarías si alguien llegara y te dijera, Gustavo, voy a ir a la librería. Ya. Qué difícil, porque se me pone la mente en blanco. Mira, hay un libro de un compatriota que yo siempre recomiendo, ¿no? Un tal Mario, no es cierto. Un tal Mario, no, ese chico no necesita recomendación. Rafael Dumet ha escrito, creo yo, la novela más ambiciosa que se ha escrito en Perú en lo que va del siglo. Además es una novela de aventura histórica, muy bien documentada, ambiciosísima, que pone español arcaico un poquito, con un poco de quechua, pero un castellano moderno también que engloba todo, ¿no? Se llama El espía del Inca. Es brutal, es una novela bien gruesa, es retadora, pero una vez que le agarres el hilo yo creo que este es un buen espacio como para recomendar esa novela. Y siempre queremos novelas retadoras, sí. Pues eso es... No, y gordas, porque luego se acaban pronto. Si quieren una más delgada, ya que estoy hablando de peruanos, Claudia Ulloa Donoso es una escritora peruana que a mí me fascina. Creo que en México, en América Latina se está vendiendo su última novela que se llama Yo maté a un perro en Rumanía. Por supuesto, Almadía. Sí. Almadía la sacó en México. Por supuesto. Y la portada, si ahorita lo dijiste, y la portada. Sí. Es una gran escritora, Claudia Ulloa Donoso. Sí, a mí me encanta. Sí. Bueno, y la otra pregunta oficial. Como aquí en la tertulia decimos que es el espacio donde se comparten las manías de los lectores. Como lector, ¿qué manías tienes? Una manía que tengo es que no puedo leer más de un libro a la vez. Ok. O sea, eso sí, prefiero... Pues es el primero que lo confiesa. Sí, no puedo. Yo es que soy monógamo. O sea, ¿no tienes una en el buró, una en la sala? Mira, o sea, a lo mucho sí tengo ficción y no ficción. Entonces puedo ir intercambiando. Sí. A veces sí, sí, con la poesía sí puedo ir picoteando de vez en cuando, ¿no? Pero cuando se trata de narrativa, básicamente, sí, alterno con la ficción, con la no ficción. Pero muy rara vez. Ok. Pues que Cien Cuyes siga un largo camino todavía, porque tiene mucho que decir todavía y debe ser muy agotador, aunque muy gratificante, estar en esos clubes de lectura donde la gente te abre el corazón. Yo recuerdo en la presentación que hubo aquí en Casalam, un jovencito que se levantó y dijo que quería comprar la novela y le iba a comprar para entender a su abuelita. Sí. ¿No? O sea, sí. Si uno que está ahí de testigo siente que el corazón se le apachurra, pues ya me imagino el que lo provoca. Así que gracias por Cien Cuyes, felicidades nuevamente por todo lo que has cosechado y esperamos nueva novela. Y sí, se los prometí, ahorita va a firmar El Madrugada, que se va a llevar uno de ustedes. Ahorita lo va a dejar firmadito para un contertulio querido. ¿Verdad que sí?
Encantadísimo. Ya dijo que sí. Muchísimas gracias, Gustavo. Mayra, Jorge, encantadísimo. Gracias, gracias. Vamos a lo que sigue.